¿Qué tal, chicas y chicos? Los saluda la profesora Sandra. Bienvenidos a la clase de competencia lingüística. Esta semana desarrollaremos el tema términos lingüísticos. Empecemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la lingüística? Pues aquí lo tenemos. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, principalmente el lenguaje articulado, es decir, el lenguaje verbal. Cuando hablamos de lingüística, debemos tener en cuenta cuál es su objeto de estudio. Y ese es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresar sus pensamientos, sus ideas, y lo va a hacer mediante signos verbales y signos no verbales. O también podemos decir signos lingüísticos y no lingüísticos. Es por eso que aquí tenemos la imagen de dos personas conversando, pero estas no están quietas, sino que van a hacer gestos, van a mover las manos, van a tener movimientos corporales. Asimismo, hay personas que no pueden comunicarse de una manera oral, así que van a buscar otro tipo u otra forma de comunicarse. Así lo harán por medio de señas. Otro término lingüístico es la lengua, que es diferente al lenguaje. ¿Y qué es la lengua? Es el sistema de signos orales y escritos establecidos convencionalmente por una determinada comunidad lingüística. Esto quiere decir que la lengua, que estos signos lingüísticos son arbitrarios. ¿Por qué? Porque una comunidad lingüística o una comunidad de hablantes se pusieron de acuerdo en que ciertos signos van a estar determinados a una lengua y así poder comunicarse. Es por eso que en el mundo encontramos diferentes lenguas: el alemán, el español, italiano, portugués, ruso, chino, etc. En el mundo existen muchas lenguas y todas han sido establecidas de una manera convencional y arbitraria. ¿Qué viene a significar entonces el habla, este otro término lingüístico? El habla viene a ser la materialización de la lengua. Acabamos de ver lo que es la lengua, que es un conjunto o un sistema de signos lingüísticos. El habla viene a ser la materialización. Es decir, que aquí la lengua se va a concretizar. En el habla, cada sujeto emplea la lengua de una forma particular. En este caso de un grupo de amigos, todos pueden hablar una misma lengua, ya sea el inglés, el portugués, el italiano o el español, como es nuestro caso. Sin embargo, cada una de ellas, cada una de estas personas va a tener una forma personal, particular o individual de expresar la lengua del español. Y eso viene a ser el habla. Veamos entonces en forma paralela la diferencia entre lengua y habla. La lengua tiene la característica de ser colectiva. Lo hablan muchas personas. Por ejemplo, en el Perú hablamos
el español. Por eso es colectiva. Pero el uso que cada uno hace del español hace que el habla sea individual. La lengua es abstracta porque es un conjunto de signos convencionales. El habla es concreta porque nosotros ya ponemos en uso este conjunto de signos que son la lengua. La lengua es psíquica y el habla psicofísica por los sonidos que nosotros podemos producir. La lengua es sistémica y el habla es la realización de ese sistema. Otro término que debemos tener muy en claro es el idioma. Y el idioma no es otra cosa que la lengua oficial de un país. Es por eso que tenemos el español, portugués, inglés, chino, ruso, alemán, italiano y otros idiomas más. Pero hay que diferenciar lo siguiente. El idioma es diferente a una lengua. El idioma va a ser la lengua oficial. ¿Sí? Hay que diferenciar eso. Todo idioma es una lengua, pero no toda lengua viene a ser un idioma. Continuemos. Cuando nosotros hablamos de dialecto, el dialecto es la variación regional de la lengua debido a factores geográficos. Y nuevamente vamos a tomar como ejemplo la lengua del español. El español es una lengua hablada en muchos lugares. Así, por ejemplo, el español se habla en España, pero también en otro contexto como lo es América Latina. Solo tomando el caso de América Latina, que la conforman muchos países, nosotros podemos encontrar el español hablado en México, en Perú, en Costa Rica y en muchos otros países que comparten la misma lengua. Sin embargo, el uso que tiene cada lugar, cada región, va a ser diferente. Tú mismo puedes darte cuenta. Nosotros, los peruanos, hablamos o utilizamos la lengua española de una forma, con unos sonidos y unos acentos diferentes a los que se pueden pronunciar en el caso de México. O uno un poco más fuerte puede ser, o más diferente, puede ser el castellano o el español que hablan los argentinos. La forma de expresar el lenguaje, esa forma variada, viene a ser el dialecto. Recuerda que el dialecto es la variación regional de la lengua. En el caso de la jerga, podemos distinguir dos tipos opuestos. Uno es el tecnolecto y el otro es la replana. El tecnolecto es el léxico que emplean los individuos que comparten una profesión. Es decir, hay grupos de médicos, de ingenieros, pueden ser también de carpinteros, de zapateros, y cada uno de ellos van a utilizar ciertos términos. Por ejemplo, podemos decir hematoma, didáctica, rima, microeconomía. Entonces, cada profesión o cada conjunto de personas van a tener ciertas palabras que van a estar referidas al área donde se desenvuelven. La replana viene a ser el vocabulario que usan los grupos marginales, los delincuentes. Por ejemplo, podemos escuchar las palabras tranca, jama, palero, enyucar, que son palabras
que por lo general no se encuentran dentro del diccionario y que vienen a ser utilizadas por personas de muy poca educación. Asimismo, nosotros podemos ver que hay niveles de la lengua. El primero que vemos aquí es el superestándar. Esta lengua es sofisticada, es difícil de entender para el común de las personas, ya que posee, como vemos aquí, voces cultas, palabras cultas, y lo suelen utilizar los literatos para ornamentar o embellecer su lenguaje. Así, por ejemplo, vemos este verso de César Vallejo que dice: hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Trata de embellecer el lenguaje. El otro nivel de la lengua es el nivel estándar. Y en este nivel, la lengua es de nivel intermedio. No utiliza términos rebuscados, los términos no son muy difíciles, pero tampoco son marginales. Y podemos distinguir, a su vez, dos tipos de lengua o nivel de tipo estándar: la culta y la coloquial. La culta revela un nivel académico superior. Por ejemplo, decimos: la situación económica del país está en recesión. Nosotros podemos comprender este mensaje, pero nos damos cuenta que está escrito de una manera muy formal, de una manera culta, utilizando los términos más precisos y adecuados. En el caso de la lengua coloquial, es el que usamos de manera más cotidiana. Lo usamos con nuestros familiares y con nuestros amigos. Así podemos decir y comentar: volvimos temprano a casa. Como nos damos cuenta, este mensaje es sencillo y cualquier persona lo puede comprender. El nivel subestándar de la lengua es el que es usada por personas menos educadas. Y estas podemos identificarlas en popular y en vulgar. La lengua popular presenta errores ortográficos, gramaticales y de pronunciación. Por ejemplo, cuando mencionamos la siguiente expresión: ojalá no haya clases. Esta palabra aquí en negrita nos indica que hay un error, ya que no se debería decir haiga, sino que lo correcto es decir haya clases. En el caso de el nivel o la lengua vulgar, esta utiliza voces groseras, altisonantes. Por ejemplo, hay un choborra en la vereda. Esta palabra en negrita no existe en el diccionario. Existe la palabra borracho. Sin embargo, en este tipo de lengua vulgar, las sílabas han cambiado su orden y por lo tanto han tergiversado la palabra. Muy bien, chicos. Habiendo visto algunos términos lingüísticos importantes y habiendo diferenciado cada uno de ellos, tienes aquí unas tareas que debes desarrollar en tu cuaderno. Y una vez que las hayas desarrollado, me las vas a enviar a mi correo. Por favor, desarróllalas en tu cuaderno. ¿Sí? Y las vas a enviar a ese correo que aparece aquí. Y nos vemos así en una siguiente clase. Cuídense, chicos. Chao, chao.